Hola, en este vídeo te enseño cómo hice mi álbum de verano con encuadernación Copta. Para las portadas voy a utilizar este trozo de madera prensada, que es el que viene por la parte de atrás de los cuadros y que se puede cortar fácilmente con un cúter de ferretería. Aquí tengo mis dos portadas que ya he recortado y que miden 6 por 8 pulgadas o 15 por 20 centímetros. Los bordes se van a ver por lo que los pinto con un poco de pintura de color rosa muy clarito. Puedes usar pintura acrílica o pintura tipo chalk paint y también tintas en colores pastel. Para las páginas voy a utilizar la colección Aloha de Mintopia. Este es el papel que utilizo para la portada, en este caso lo escojo de una sola cara y lo corto de 6 por 8 pulgadas igual que las portadas, aunque le recorté un poquito por el filo para que quede un pelín más corto. También corto otros papeles del mismo tamaño para el interior de las portadas. Para las páginas interiores utilizo los papeles de doble cara. Doblo por la mitad a 6 pulgadas y en algunos papeles doblo también a 8 pulgadas, de manera que al doblar estas pestañas hacia arriba nos quedan unos desplegables. Disculpa si en algunas partes del vídeo no se ve bien porque meto la cabeza por medio, pero es que probé una nueva disposición de la cámara y por lo que se ve hay partes del vídeo que se grabaron mal. Para que las pestañas puedan cerrar bien, corta 1 milímetro a cada lado . Y de esta manera se podrán doblar sin ningún problema. Las puedes doblar hacia adelante o hacia atrás. En este caso marco también a 6 pulgadas y a 8 pulgadas y corto de nuevo las pestañas, cortando un filo de 1 milímetro para que se puedan doblar bien. Como ves, en este caso he doblado una hacia adentro y la otra hacia afuera, de manera que queda una pestaña a cada lado del cuadernillo. En este caso he cortado simplemente a 8 pulgadas de largo y he doblado por la mitad para que se vea bien el estampado del papel, que es una bonita foto del mar. Aquí ya tengo todos los cuadernillos cortados, he utilizado 10 papeles a doble cara y algunos llevan pestañas, mientras que en otros casos he dejado simplemente el cuadernillo doblado. Para terminar las portadas les voy a pegar el papel que elegí. Lo corté de 6 por 8 pulgadas, pero luego le corté aproximadamente 1/4 de pulgada por cada lado para que se viera el extremo que pinté en color pastel en la madera. Y por la parte de atrás, lo mismo, un papel de las mismas dimensiones. Ahora vamos a hacer los orificios de las portadas. Para ello mido media pulgada, que es aproximadamente 1,2 centímetros, por el extremo donde van a ir los orificios. Y aquí marco a media pulgada de arriba y abajo . Y luego otras marcas cada pulgada o cada 2,5 centímetros . Para hacer los orificios utilizo la Crop-A-Dile. Esta madera prensada se puede cortar fácilmente con la Crop-A-Dile, pero es necesario sacar el sobrante del orificio antes de hacer uno nuevo porque se queda bastante atascado.
Para ello yo descubrí que la mejor manera era utilizar esta especie de garfio que se utiliza para pelar el vinilo. Utilizando una de las portadas como plantilla, marco los orificios de la otra y los hago de la misma manera. En lugar de usar esta madera prensada, puedes utilizar también cartón contracolado. Para hacer los orificios de los cuadernillos interiores, yo me hice una plantilla con las mismas medidas que la portada y colocando dos cuadernillos juntos y la plantilla encima, realizo los orificios con un punzón en el doblez del medio. Repite con todos los cuadernillos. Antes de encuadernar, yo prefiero decorar con todas las fotos y decoraciones las páginas, ya que abultan bastante y de esta manera ya sé el grosor que cogerá mi álbum al final. Aquí están todas las páginas ya decoradas y ordenadas y vamos a coger la portada inferior y la primera o la última página en este caso para empezar a coser. Para ello estoy utilizando este hilo de crochet y una aguja que bien puede ser recta o curva. La aguja curva es muy útil en este tipo de encuadernación. Enhebra la aguja e introdúcela en este cuadernillo que realmente es el último, de dentro hacia afuera, dejando un poco de hilo sobrante. Ahora introdúcela por el primer orificio de la portada de fuera hacia adentro, sácalo por el medio, pasa la aguja entre los dos cuadernillos como ves en la imagen y vuelve a introducir por el mismo orificio. Realiza 2 o 3 nudos para asegurar el hilo sobrante. Y corta el exceso. Saca la aguja por el orificio siguiente y repite por la portada de fuera hacia adentro. Pasamos la aguja en medio y de nuevo por el orificio hacia el interior del cuadernillo. Continúa de la misma manera dejando el hilo bien tirante y repite este proceso hasta que termines con el primer cuadernillo. Cuando termines con el primer cuadernillo, en lugar de volver a introducir hacia adentro, coge el siguiente. Recuerda que estamos yendo de atrás hacia adelante e introdúcelo de fuera hacia adentro por el primer orificio. Continúa de la misma manera. Ahora pasa la aguja en medio del primer cuadernillo y la portada y vuelve hacia el interior. Si se te acaba el hilo, puedes coger una nueva hebra, atarla con 2 o 3 nudos a la anterior
cortar el sobrante y continuar cosiendo. En este caso yo he cambiado a la aguja curva ya que me parece más sencillo. En medio de la costura de la encuadernación puedes ir introduciendo adornos. En este caso yo estoy introduciendo pegatinas puffy de la misma colección a las que le he quitado el adhesivo utilizando polvos de talco y que voy intercalando en medio de los hilos a medida que voy cosiendo. En este tutorial vas a ver que le añado un montón de adornos como cuentas de madera, pompones pequeñitos, die cuts, puedes añadirle todo lo que quieras. Y el lomo de este álbum queda precioso con todos los adornos colgando. Continúa cosiendo todos los cuadernillos de la misma manera que has hecho con estos dos. Y ahora, cuando nos quede un cuadernillo y la portada, los vamos a coser juntos. Colócalos en orden e introduce de fuera hacia adentro el hilo por la portada, dejando de momento el primer cuadernillo sin coser. Pasa la hebra por en medio como siempre y ahora hacia adentro por el primer agujero del cuadernillo. Puedes ponerle adornos como hemos hecho a lo largo de todo el cuadernillo. En este caso a mí se me dificultó un poco porque le añadí un velum además del cuadernillo y al principio sobre todo se hace un poco difícil porque está suelto el cuadernillo, pero a medida que vayas cosiendo se va a quedar más sujeto y será más sencillo. Acomódalo bien e intenta que no queden hebras flojas. Como siempre, pasa la hebra por los cuadernillos anteriores. De nuevo por la portada, de fuera hacia adentro. A veces cuesta un poco porque los adornos se meten de por medio, pero con paciencia lo consigues. Y hacia adentro por el cuadernillo. Pasa al siguiente orificio, de dentro hacia afuera. Gira por los dos cuadernillos anteriores.
por la portada de fuera hacia adentro. De nuevo gira. Hacia adentro por el cuadernillo. Siguiente orificio. Y así de la misma manera que hemos hecho con los anteriores. Lo que pasa es que en este último cuadernillo estamos cosiendo la portada junto con el cuadernillo. Cuando llegues al final solo tienes que realizar un nudo y cortar el sobrante. Y así es como queda ya nuestro álbum totalmente encuadernado. Al haberlo cosido una vez decorado, nos hemos adaptado al grosor que tiene el lomo del álbum. Ya que si lo hacemos sin decorar, una vez lo decoremos luego queda excesivamente abierto. Ahora te dejo con un pase rápido de cómo he decorado la portada de este álbum. Un truco que utilizo mucho es colocar los adornos para ver cómo me gustan, les saco una foto y luego utilizo la foto del móvil como referencia para ir pegando todos los adornos en su sitio. Y aquí puedes ver cómo queda terminado nuestro álbum con encuadernación Copta. Me encanta cómo quedan los adornos que he introducido junto con la encuadernación. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propio álbum con encuadernación Copta, ya sea para tus fotos del verano, de vacaciones o de la época que prefieras. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.